día de este tercer Congreso Internacional Multidisciplinar de Investigación Cualitativa en Salud, Presente y Futuro de la Investigación, que organiza la Academia Mexicana de Fenomenología e Investigación Cualitativa en Enfermería y Salud, ANFISES. El día de hoy vamos a tener dos conferencias magistrales y vamos a dar inicio con la primera, titulada Investigación en Pedagogía y Enfermería con enfoque crítico, un abordaje para la formación profesional. Esta conferencia está a cargo del doctor Julián Andrés Barragán Becerra. El doctor es profesor investigador de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. El doctor cuenta con un amplio currículum y a continuación les daré un breve resumen de este. El doctor es enfermero magíster en enfermería en la Universidad Nacional de Colombia, candidato a doctor en educación y sociedad, Unisalle Colombia, profesor titular de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y es líder e investigador del Grupo de Investigación, Gestión y Calidad en Enfermería. Pues este es un breve resumen de su amplio currículum y vamos a dar inicio, sin hacer mucho preámbulo, a este tema tan interesante que explora la importancia de integrar perspectivas pedagógicas críticas en los procesos de enseñanza-aprendizaje dentro de la formación de enfermería. Pues reitero, doctor, bienvenido sea usted. Nosotros estamos aquí atentas para escuchar esta tan interesante conferencia. Le dejo el micrófono y a todos vamos a explotar esos saberes y conocimientos que nos va a compartir el doctor. Bienvenido. Muchísimas gracias. ¿Ustedes me escuchan bien? ¿Cómo está el audio? Sí se escucha un poco bajito, pero se escucha bien. No sé cómo la audiencia, cómo lo esté escuchando. Se escucha bien, doctora. No, bueno, perfecto. Bueno, muchísimas gracias a la colega María de Jesús Pérez y por supuesto a la Academia Mexicana de Fenomenología e Investigación Cualitativa en Enfermería y Salud. Es para mí un gusto poder compartir con ustedes estas discusiones en torno, pues principalmente a este tema que ha sido parte pues de mi abordaje de investigación doctoral en este momento y que para mí, para quienes me han acompañado en el proceso de aprendizaje, pues es bastante significativo poder acercarnos a este tipo de planteamientos desde una perspectiva, por supuesto, fundante, que es lo que implica pues, la formación de profesionales de enfermería. Espero no aburrirlos en este tiempo. Sí les agradecería, por favor, si me pueden ir avisando el tiempo para hacer un uso dentro de lo posible correcto y bueno, poder conversar también un poco respecto a la temática. Entonces, como mencionaba nuestra colega María Jesús, la conferencia la ha titulado Investigación en Pedagogía de Enfermería con un enfoque crítico, un abordaje para la formación profesional. ¿Cuáles son los elementos sobre los cuales planteo unos puntos fundamentales para poder generar la conversación? En primer lugar, presentar unos antecedentes de lo que implican los estudios críticos y, por supuesto, la consecuente generación de una teoría crítica y de una teoría de la pedagogía crítica como tal que implican una aproximación que he realizado a este campo de conocimiento desde mi propio contexto. Al pertenecer a una escuela de enfermería con una trayectoria ya de 50 años y que atraviesa en este momento por cambios sustanciales, creo que es importante poder aproximarnos qué pasa desde este entorno, digamos, ¿cierto? Este problema también que está situado desde allí y poder plantear algunos elementos que nos permiten de alguna manera generar esta discusión. Revisar lo que implica los aspectos pedagógicos desde una perspectiva de la teoría crítica de la enseñanza
qué implicaciones tiene esa perspectiva desde un horizonte crítico y ahí compartir con ustedes algunos elementos de un ejercicio de revisión que hemos planteado para aproximarnos un poco desde Latinoamérica, que investigamos sobre la pedagogía crítica, si es el caso, desde la pedagogía en general, y algunas consideraciones que desde mi grupo, digamos, de estudio en este momento hemos podido plantear y que me parece interesante poder traer a colación frente a ustedes. ¿Cuáles son entonces esos orígenes desde lo que implica el horizonte crítico o la perspectiva crítica y por qué para la enfermería es un asunto que nos implica directamente dentro de lo que estaría siendo un paradigma, ¿cierto? Imperante desde esta construcción. ¿Cuál es también, del mismo modo, la relación que nosotros como profesionales y como docentes, sobre todo, tejemos alrededor de la pedagogía como no solamente un elemento, sino como un horizonte de perspectiva en lo que implica la formación de profesionales y cómo estos profesionales están formándose para poder hacer parte de la sociedad y, por supuesto, comprender las dimensiones de estos aspectos sociales, de estos aspectos éticos, de los aspectos políticos que nos implican como responsables desde lo que nosotros comprendemos como el cuidado, ¿cierto?, de la salud y de la vida de las personas que están, por supuesto, a nuestro cargo. Entonces, un poco mirando esta trayectoria histórica y que por supuesto surge desde la Escuela de Frankfurt y principalmente en lo que implicaría pensadores contemporáneos. Ya sabemos que el origen también de la Escuela de Frankfurt toca, por supuesto, elementos claros del marxismo y sin embargo, para el siglo anterior, entonces, desde la construcción y desde la apuesta que tiene los principales representantes de la Escuela de Frankfurt, pues empieza a ver una dimensión de lo que implica la racionalidad y cuáles son las críticas que se tejen y se construyen alrededor de ella. Y estos dos personajes tan interesantes para la discusión, pues nos plantean parte de este origen que eventualmente podría llegar a tener desde lo que implicaría el horizonte crítico. En primer lugar, eh, aparece Habermas, ¿cierto? Quien es el que plantea a través de su tesis de unas discusiones, además muy importantes, por ejemplo, con Adorno y con Horkheimer, que son digamos, los fundadores de la escuela en Frankfurt. Él plantea dentro de sus pensamientos, por supuesto, dentro de sus aportes y dentro de sus configuraciones, el asunto de la crítica a la razón instrumental. Allí hay un punto de partida muy interesante en el cual las orientaciones y los planteamientos, por supuesto, desde una perspectiva filosófica, nos ofrece Habermas, nos ubican en un contexto de lo que implicaría que el desarrollo del conocimiento y, por lo tanto, el papel que juega el conocimiento y la ciencia, y de cómo este conocimiento y esta ciencia se van configurando permanentemente bajo unas expectativas que, por supuesto, van teniendo unas consideraciones muy importantes a nivel político, a nivel social, a nivel económico y todo lo que implicaría pues, la sociedad como tal. Entonces surge, por supuesto, esa crítica a esta racionalidad instrumental, a esta racionalidad técnica sobre la cual pues muchas de las ciencias, por supuesto, y muchos de los horizontes del conocimiento, hablando estrictamente, tienen una base fundante, por supuesto, en el positivismo y que de alguna manera entonces entra en juego y entra en tensión para lograr comprender estas otras dimensiones de lo que implicaría el conocimiento. Y allí entonces aparece o plantea Habermas la acción comunicativa como una base fundante de la vida social. Y este aspecto es relevante, por supuesto, en estos escenarios,
porque es a través de la comunicación, y por supuesto él lo plantea en su libro de la teoría de la comunicación, de qué manera entonces los seres humanos usamos el lenguaje para poder comunicarnos, obviamente, pero a partir de esto, cómo se construyen y se configuran estas comunicaciones, cómo se configura la forma de las expresiones y demás que fundan los pensamientos, las acciones, las relaciones en todos los ámbitos de lo que implicaría la vida social. Entonces, él nos invita a tener, ¿cierto?, a poder plantear, a tener un consenso racional eh, que esté libre de la coerción, es decir, que se aleje un poco de las estructuras sobre las cuales está obviamente planteada la ciencia y de qué manera entonces lo relacional, la comunicación, que sabemos que son el lenguaje, que son bases muy importantes para la investigación a nivel fenomenológico o con lo que nosotros llamamos o comprendemos como cualitativo, pues juega un papel fundamental y que va tomando visos muy importantes en lo que implicaría pues el desarrollo del, no solamente del pensamiento, sino también del conocimiento en términos de apropiación social y por supuesto en algún momento estos elementos pues confluyen en lo que implicaría una crítica hacia no solamente aspectos pues técnicos como los entenderíamos hoy en día, sino también lo social. Entonces aparece también Freire y allí tenemos algunos puntos divergentes en lo que implicaría un marco epistemológico sobre el cual está ubicado cada uno, ¿cierto? Freire entonces nos invita con base en establecer procesos dialógicos, a generar también mm, procesos reflexivos y procesos reflexivos en acción que nos lleven a la transformación. Esa es su gran premisa, la premisa fundante sobre la que se establece, por ejemplo, la pedagogía del oprimido y sobre la cual entonces el diálogo también entra en consenso y son elementos configurativos de lo que desarrolla posteriormente la pedagogía con visiones, por supuesto, que podríamos pensar las críticas, pero que también tendrían unos tintes que se orientan a estructuras diferentes o bajo premisas algo distintas en algunos casos, pero que de alguna manera siempre están poniendo en consideración este tema para de alguna manera entrar en este proceso de crítica, por supuesto, a la racionalidad y entrar en una racionalidad práctica, una racionalidad crítica que es el producto finalmente de esta, de esta estructura, de esta configuración de pensamiento y de acción que esté enfocada, ¿cierto? Porque Habermas, por un lado, plantea la racionalidad desde lo que implicaría esta comunicación y Freire dice debe ser en acción, se debe estar también fundada en una praxis, en un ejercicio consentido, en un ejercicio ético también reflexivo que produzca acción y que nos lleve a una transformación en lo que implicaría la sociedad y por supuesto en los sectores más vulnerables. Entonces tenemos dos conclusiones muy grandes a partir de los dos, lo que implicaría para Habermas la racionalidad desde el punto de vista del lenguaje, cierto, comunicativa, y lo que implicaría para Freire una praxis transformadora y como lo hemos conocido siempre, emancipadora, ¿cierto? Ubicados pues en algunos puntos, digamos, distintos desde su planteamiento, por supuesto, epistemológico, pero que nos permiten entonces aproximarnos a esta serie de discusiones y de pensamientos en torno al cual debería ser entonces eh, el fundamento por una parte, pero también la intencionalidad de la investigación en términos de lo que implicaría lo social, ¿cierto? Y la acción como partes fundantes. Eh, hay entonces, una acción continua, una praxis, lo que implica el ejercicio de la praxis, que de alguna manera también hace o lleva a un reconocimiento de una justicia social y que en términos generales lo que implica un horizonte crítico es desafiar ciertos aspectos que están puestos en la sociedad. El primero, ideologías, por supuesto, formas de pensamiento y de acción que están, digamos, sirviendo, funcionando, disculpen, a ciertos sectores, no, por supuesto, privilegiados
todo lo que implica el ejercicio de la vida social, económica y política. Em, Como primer elemento, como segundo elemento, el desafío de las relaciones de poder, por supuesto, y dentro de estas mismas relaciones, un tercero que implica hacer visible cómo estas relaciones de poder generan una presión que está naturalizada, por supuesto, dentro de la sociedad, dentro de las formas de vida social que están allí puestas para tener un abordaje de lo que nos implicaría entonces una investigación desde estos horizontes. Entonces nos dice Albenson, por ejemplo, que desde la teoría crítica entonces se genera un contraste entre lo que implicaría posteriormente el desarrollo pedagógico entre Habermas y Freire, mostrando aportes desde la comprensión del poder, la razón y, por supuesto, la emancipación. Podría uno pensar que entonces estas dos visiones vendría siendo un poco desde Occidente, la otra podría venir siendo, por supuesto, un aspecto más de colonial desde lo que está construido en el norte global y lo que puede estar construido desde el sur, especialmente, por supuesto, con Freire en Latinoamérica, pero que tocan elementos muy importantes allí. Entonces, a partir de todos los demás pensamientos, viene un desarrollo posterior en el que muchos autores en que muchos investigadores, por supuesto, han puesto la mira y han dado paso al desarrollo de teorías. Por supuesto que la educación no se separa y siendo un elemento tan importante allí en lo que implicaría estos escenarios de tensión, pues empieza la pedagogía, por supuesto la educación y la pedagogía a comprenderse desde allí y a plantearse desde un deber ser y un compromiso social de lo que implicaría entonces enseñar. Y todas las configuraciones que se tienen históricamente en lo que ha implicado el desarrollo de la educación, de la pedagogía y la didáctica, por supuesto desde una perspectiva disciplinaria, entran a comprenderse, a explorarse, a investigarse desde una perspectiva mucho más amplia, mucho más crítica. Entonces, en este nivel aparece Wilfred Carr y su colega Stephen Kemis, quienes empiezan a plantear principalmente elementos de lo que vendría siendo una teoría crítica de la educación. Empiezan a generarse movimientos muy importantes alrededor de otros autores, como por ejemplo aparece Giraud, aparecen pensadores obviamente de orden social, que de alguna manera nos están llamando la atención sobre este tipo de elementos allí. Entonces, ¿cuál es el papel del conocimiento? ¿Cuál es el papel de la racionalidad desde lo que implica, por supuesto, la educación y desde lo que implicaría elementos constitutivos de la misma, hablándolo en términos disciplinares, como enseñanza y, por supuesto, otros que van encajando desde el aprendizaje y demás para poder llegar a establecer una teoría crítica de la educación, que es lo que Carr nos plantea en su libro muy interesante que lo titula de esta manera, que se llama Teoría Crítica de la Educación. Entonces, la pedagogía crítica, surge la pedagogía crítica desde un horizonte epistemológico que nos ubica en unas premisas que son fundamentales. Por ejemplo, la escuela como un lugar político, entonces esa transformación de pensamientos aquí es fundamental para poder decir, así como lo habla Popkewitz y otros, que la escuela no es un lugar neutral, que la escuela no es un lugar solamente de entrenamiento, que la escuela no es un escenario en el que está solamente presente este tipo de racionalidad técnica, sino que la escuela es un lugar político, es un escenario en el que se mueven muchísimos aspectos de lo social y por supuesto que confluyen allí para generar, y es lo que se pretende, por supuesto, procesos de transformación en la vida social de las personas. El horizonte entonces epistemológico también desde lo crítico implica transformar la realidad y no solamente comprenderla. Y aquí entendemos que la participación de actores, que la plantea Popkewitz, que la plantea Freire, que la plantean otros pedagogos y teóricos importantes, nos ponen en un contexto de que entonces ya desde una visión de construcción de ciencia, no solamente es el científico el que construye
la ciencia por la ciencia o el conocimiento por el conocimiento, sino que todos los actores y los agentes que hacen parte de estos escenarios, por supuesto, tienen un papel fundamental en esta construcción y que allí la generación de conocimiento entonces es colectiva. Uno de ellos, por supuesto, también, o todos los que han, los teóricos que han aportado al conocimiento, por ejemplo, de la investigación-acción, que es de donde surge como método del horizonte crítico. También está, por ejemplo, Fares Borda, que nos ha hablado de cómo nosotros deberíamos generar este tipo de investigación. Y allí también hay muchas cosas que digamos que decir en torno a lo que implicaría el desarrollo de la investigación-acción desde sus diferentes modelos, desde sus diferentes enfoques, desde sus diferentes abordajes, pero que tienen una base fundamental y es esa participación de los actores. Es decir, el conocimiento no se construye solamente o está supeditado solamente a quienes queremos investigar o tenemos títulos o quienes nos hacemos nombrar investigadores, sino que también existe un saber allí, y eso pues por supuesto toca bastante con la praxis, que hay un saber alojado allí y que de alguna manera ese saber genera también conocimiento, un conocimiento que por supuesto tiene unas dimensiones, que tienen unas características, ¿no? Son conocimientos situados, son conocimientos enraizados, son conocimientos que tienen, que están ligados a los valores, que están ligados a la cultura, que están ligados a una cantidad de condiciones que por supuesto distancian de un horizonte eminentemente del conocimiento por el conocimiento y de la construcción pues de las mismas teorías y la configuración de la misma práctica que ahorita lo vamos a tocar porque es un elemento muy importante de la teoría de Carr, en el que se pone pues en tensión esa diferenciación que se nos heredó y que creo que todavía persiste en muchos de nosotros de comprender la teoría como una cosa, como lo supremo, como lo más importante y la práctica como una consecuencia de. Y allí existe cierta polaridad. También nos plantea este horizonte que los docentes son entonces intelectuales críticos y además situados. Son posturas epistémicas, epistemológicas que nos alejan de ese tecnicismo, que nos ponen en contextos ciertos reales dentro de la cultura y de allí lo importante, por ejemplo, lo que implicaría esta dimensión desde Latinoamérica, con toda la diversidad de lo que constituye en nuestros pueblos, con lo que implican nuestras culturas, con lo que implica la diversidad de territorios, de agentes, de escenarios, de prácticas, de muchas cosas, pues el conocimiento no puede ser solamente uno y allí es donde entonces aparecen este tipo de flexión, de tensiones. Entonces, los docentes nos dice Kemis, deben ser intelectuales que generen una reflexión crítica permanente, que se preguntan por sí mismos, que se preguntan por sus prácticas, que están en permanente acción y reflexión alrededor de lo que está ocurriendo en sus entornos, con sus estudiantes, consigo mismos, y que van llevando poco a poco a tener unas mayores comprensiones y por supuesto que aquí también se une lo político para decir somos agentes que tenemos una responsabilidad ética y política frente a lo que implicaría una formación más allá de lo que hemos conocido en la escuela como, como formación, ¿cierto? Como unos escenarios que están enmarcados dentro de unas condiciones y donde el conocimiento es lo que allí aparece y fluye permanentemente. Entonces, se va centrando la discusión en lo que implicaría los aspectos de lo pedagógico, los aspectos teóricos de una pedagogía crítica. Y entonces, como mencionaba hace un momento, surge una discusión muy importante en esta concepción de la teoría y la práctica. Del pensamiento, de este pensamiento que tiene orígenes en el positivismo, en el que la teoría entonces es esa representación de esta realidad que se aleja o que alimenta de alguna manera la práctica si nosotros lo analizamos desde la perspectiva nuestra y desde la relación, por supuesto, que tiene que ver con la enfermería. Siempre entendemos que para nosotros la teoría es fundante y que la teoría genera entonces el desarrollo de una práctica. Y nos dice Carr
desde la perspectiva crítica no sucede tanto así, que la teoría, toda teoría está contenida en la práctica y toda práctica genera una teoría. Y estas prácticas, entonces, esta teoría, esta práctica está embrincada, están embrincadas en sí misma y que por lo tanto para poder conocer más sobre ellas, generar saberes y conocimientos sobre ellas, se necesita comprenderlas y dimensionarlas desde métodos, desde abordajes investigativos distintos de los que hemos estado planteando y por supuesto que hacen parte de una comprensión más desde lo social y no están tan ligadas a elementos, digamos, estrictamente de medición, estrictamente de validación, estrictamente todos los elementos que hemos estado acostumbrados desde el punto de vista de la investigación. Entonces, en esta gráfica que quiero compartirles a ustedes, que ha surgido como parte de la revisión teórica del proyecto de investigación que adelanto en este momento, que quiero conversarles algo también sobre eso, es conocer, comprender cómo se configuran las prácticas de los docentes de enfermería en la institución donde la que he trabajado, y de qué manera entonces estas concepciones, tanto filosóficas como teóricas, epistemológicas, se ubican en el contexto de la formación de enfermería y constituyen elementos allí teóricos, ¿cierto? La comprensión de esta dimensión implica, por ejemplo, la práctica pedagógica. Aquí tomo un autor muy importante, que es el decano de mi facultad en este momento, el doctor Diego Barragán, quien nos habla sobre cuál es la construcción de la práctica pedagógica con dos elementos fundantes de la filosofía y vistos incluso desde Aristóteles, que tienen que ver con la praxis y la frónesis. Aquí hay elementos muy importantes que se relacionan con el cuidado y que creo que vale la pena rescatarlos desde allí. La praxis no solamente no es el hacer, ¿no? La praxis implica un hacer, por supuesto, un quehacer situado, pero un quehacer que está interrelacionado con una frónesis y es el bien hacer. O sea, los elementos de los valores, los elementos de los principios juegan un papel allí muy importante en lo que implicaría comprender, ¿sí? Cómo el docente comprende el mundo del otro, la humanidad, cómo sabe también de su disciplina, por supuesto, cómo incorpora elementos de su misma práctica, elementos institucionales que lo van llevando, aun cuando en mi caso, por ejemplo, en nuestros escenarios, no sabría el de ustedes, pero sería muy interesante revisar. Muchos de los docentes en enfermería, igual ocurre en muchas otras disciplinas, en muchas otras profesiones, pues muchos de los docentes llegamos sin tener una formación pedagógica y hemos adquirido esa formación durante el transcurso o durante nuestra trayectoria. Pero allí aparecen entonces estos elementos que Barragán llama dimensiones que tocan el buen hacer, el bien hacer, la reflexión permanente y la intencionalidad, incluso, por ejemplo, la toma de decisiones frente a qué sería lo bueno. Y por supuesto que el cuidado también se entrelaza allí de una manera significativa, porque siempre todas nuestras acciones van a estar pasando por ese filtro de la reflexión. Aquí también Giraud, por ejemplo, y Sean juegan un papel importante en el profesional reflexivo. ¿De qué manera estamos tomando decisiones no solamente centradas en aspectos teóricos, sino también en el bien hacer? Y creo que este elemento es muy importante porque eso nos aleja precisamente de ese tema de la racionalidad técnica. Esta práctica se enmarca o va configurando prácticas pedagógicas y allí aparece Stephen Kemis, es un planteamiento teórico que tiene que ver con la arquitectura de las prácticas. ¿Qué nos dice Kemis que son las prácticas? Es el conjunto de decires, haceres y relaciones. A mí me gustan estas palabras así en estos términos porque me parece que están en acción precisamente. Digamos, son los discursos, ¿cierto? Serían las acciones y serían las relaciones, pero los decires y los haceres tiene también una intencionalidad que toca precisamente con lo social, y yo lo comprendo así. Están en acción y son las formas en que nosotros comunicamos, pensamos, y aquí hay una relación que me parece muy importante y es cómo la trayectoria docente se enmarca allí, porque pensamos como pensamos, decimos lo que hacemos y configuramos elementos importantes dentro del desarrollo de nuestras prácticas. Por supuesto, lo que hacemos, todas las acciones que nosotros como docentes y además como enfermeros dentro de esta concepción de praxis y de frónesis tenemos,
en dos labores muy importantes que tienen que ver con la pedagogía y que tienen que ver con el cuidado. Y también cómo construimos esas relaciones a nivel social. Allí, como mencionaba, aparece el mundo de lo social y aparece la escuela como escenario. Entonces, la escuela no está alejada de las realidades tanto institucionales como culturales, como económicas, políticas, de todo lo que está ocurriendo alrededor. Y estas conjunciones de elementos van configurando lo que Kemis denomina arquitectura de las prácticas. Y es la forma como entonces las prácticas se van constituyendo. Y estas, a su vez, están influenciadas por tres planos, ¿cierto? Para Carr en este sentido. El plano social, el plano político y el plano histórico. En estos aspectos es fundamental lo que implicaría la pedagogía crítica, lo que implicaría el horizonte crítico, cómo comprendemos entonces que lo social, todas las dimensiones de lo que es la sociedad, la cultura, lo que implicaría el ejercicio político y la comprensión de lo político y el posicionamiento político del docente también juega un papel importante en esa replicación o no, o en esa configuración de lo que es una práctica y un ejercicio situado, reflexivo y en acción de lo que es enseñar. Y por supuesto lo histórico, que para enfermería tiene un papel eh, impresionante, diría yo, en lo que implica las tradiciones. ¿Por qué pensamos como pensamos? ¿Qué fue lo que vivimos? ¿Cómo fue nuestra formación? ¿Cuáles son las creencias, los símbolos? ¿Cuáles son los rituales? ¿Cuáles son esas prácticas, digamos, o bien laborales o sociales en las cuales se enmarca la enfermería? Y que de alguna manera también, por ser una profesión eminentemente femenina y por estar enmarcada dentro de unas tensiones de género, ¿cierto? Y a su vez, sin negarlo, porque todavía seguimos un poco o bastante teniendo mucho que ver con el tema de las hegemonías frente a otros conocimientos, frente a otros saberes, cómo esto eh, se ha insertado también en nuestra forma de hacer las prácticas y por qué defendemos lo que defendemos o replicamos lo que hacemos permanentemente en nuestros escenarios formativos. Entonces son elementos constituyentes que de alguna manera nos están ubicando en una dimensión que tiene que ver entonces con la reflexión de nuestras propias prácticas. Para Cari Kemis, la teoría crítica en la enseñanza entonces se circunscribe a un proceso dialógico, un proceso emergente, reflexivo y flexible, que por supuesto desde allí tendrá impacto profundo en lo que implicaría los procesos investigativos y que nos pone de cara a unos elementos que son constitutivos dentro de lo que implicaría la práctica. Para nosotros también la práctica eh, tiene como dos dimensiones, ¿no? Bien sea una práctica o entendiéndola desde lo que es su esencia y de lo que es su pensamiento y desde lo que es su construcción, su configuración, pero también al ejercicio este que hacemos nosotros permanentemente en escenarios, ¿cierto? Bien que sea clínicos, comunitarios, institucionales, del desempeño de unas funciones como profesionales. Y por supuesto que allí también eventualmente existen unas tensiones bien interesantes. Pero, ¿qué nos dice Cari Kemis? Toda práctica se configura, no está dada per se. Y son los grupos humanos que se comunican, se relacionan, que tienen una trayectoria, que tienen una historia, que tienen un lugar político, quienes lo hacen posible. Desde el punto de vista crítico, entonces, no se trata de medir ni de objetivar el conocimiento, porque esa es precisamente parte del posicionamiento del horizonte crítico en la medida en que estos aspectos de lo social no pueden ser controlados, no pueden ser objetivados, sino que más bien pertenecen al plano de lo subjetivo y de lo intersubjetivo. La función social que se ejerce desde el horizonte crítico tendría que ver con cambio en el mundo y en esto sabemos, y ya lo había expresado, que tiene mucho que ver con los posicionamientos, principalmente de generar, como lo dice Freire, transformaciones, ¿no? Emancipaciones. ¿Y qué es lo que hago yo también como docente para, y no solamente hablando estrictamente en el escenario formativo, en el escenario académico, pero que también
esto replica en este ejercicio de este profesional posteriormente para ver de qué manera también logra transformar las situaciones y las realidades. Enfermería está cerca, muy cerca de las poblaciones, está teniendo una relación permanente con las comunidades, con las personas, con las familias en muchos ámbitos y por supuesto que su papel no puede ser solamente, y ahí estamos completamente de acuerdo, en que el papel nuestro no solamente implicaría el ejercicio del desarrollo de unas técnicas, sino que implicaría una concepción también de aporte, ¿cierto? Y de transformación de escenarios. Siempre nos imaginamos la transformación como una cosa muy grande, pero realmente implica una serie de acciones que van llevando a las personas también a apoderarse de su conocimiento, a comprender la salud, a comprender los sistemas, a comprender lo político, la política, cómo se ejerce también y qué es lo que se vive y lo que experimenta. Y nosotros pues somos el talento humano, el talento humano que está allí presente, viviendo permanentemente esto también con las comunidades. Por supuesto que el tipo de conocimiento que se genera, el conocimiento que se genera toca lo reflexivo y por supuesto en esta medida se hace crítico. Esos elementos fundamentales son esenciales, el poder, eh, las ideologías, ¿cierto? Y los escenarios de naturalización de las discriminaciones y otros elementos, por supuesto. Y el horizonte, entonces, que tendría desde la investigación es lo que implicaría el carácter de las prácticas. Lo que hemos escuchado en el Congreso y en los escenarios donde presentamos los resultados de nuestra investigación es eso, como también para nosotros existe un conocimiento alojado en las prácticas. Y creo que allí hay que seguir poniendo el ojo desde esta perspectiva para ver de qué manera se sitúan. Nosotros tenemos un marco epistemológico que hemos hecho, hemos asumido y hemos hecho propio, pero que sobre todo ha sido producido en el norte, ¿cierto? Pero que de cara a una perspectiva crítica deberíamos empezar a indagar qué pasa, qué tipo de conocimientos nosotros y de saberes están instalados en nuestras culturas y allí tendríamos mucho por decir. Eh, Nuestros países son hermanos en esta aproximación y ejemplos hemos tenido muchos en ustedes, por supuesto en México, aquí en Colombia. Eh, en Perú, en Ecuador, en Brasil, y creo que estamos llamados precisamente a lograr comprender cuáles son estas otras dimensiones de lo que implicaría también situar unos saberes propios y generar unos conocimientos que de alguna manera estén más relacionados con nuestras propias necesidades, con nuestras propias intenciones. Este ejercicio que les voy a presentar, ahí voy como bien de tiempo, no espero no correr mucho, pero lo que quiero contarles con este ejercicio y desde esta intencionalidad, por ejemplo, como una manera de abordaje de la pedagogía crítica en lo que implicaría estudios de investigación, quiero contarles un poco desde mi proyecto cómo hemos venido construyendo y que hemos encontrado en un ejercicio de reflexión crítica, de reconstrucción y de construcción crítica, que es muy importante. Para de esta manera poder entonces acercarnos a la construcción de esta investigación que adelanto en este momento. Allí aparecen, por ejemplo, y que se relacionan profundamente, cómo poder aproximarnos al problema desde una perspectiva crítica, ¿cierto? Hay, por ejemplo, autores como Bourdieu, que plantean los escenarios, ¿cierto? De lo que implicaría un campo de conocimiento y cómo los procesos, tanto de construcción como reconstrucción, se pueden dar para hacer un análisis que nos permita de alguna manera aproximarnos a un problema de una manera crítica, ¿cierto? Eh, Identificar esos elementos que son constitutivos, ¿cierto? Lo que implicaría la práctica pedagógica en este caso, como les mencionaba, lo que implicaría el contexto de la formación de enfermeros, ¿cierto? ¿Cuáles son los factores y relaciones que se tejen dentro de estos agentes, ¿cierto? Y de qué manera establecemos reflexiones y discusiones alrededor de los elementos constitutivos. Allí hay un elemento completamente diferenciador y ese elemento es
Este elemento es muy importante porque, perdón que tuve aquí una interrupción y me desconcentré un momento. Entonces, les decía que la cuestión tiene que ver con cómo entramos en una comprensión, si se quiere, desde lo complejo, en términos de relaciones, porque, y esto por supuesto nos ubica completamente en un escenario completamente distinto, precisamente desde esta racionalidad técnica, alejado de esa racionalidad técnica, en que las relaciones de estos elementos son fundamentales para comprenderlo. Entonces tenemos, como nos plantea Bourdieu, unos agentes, unos hábitos, un capital, un poder y unos sentidos. Si nosotros los relacionamos con lo que implicaría enfermería, tiene todo que ver porque existen formas, como ya lo acabo de mencionar, luchamos permanentemente por el reconocimiento, no solamente de nuestro hacer, sino también de nuestro saber y de nuestro conocer y de nuestro investigar. Existen todavía relaciones de poder, ¿cierto? Dentro de las estructuras, cómo se dan las políticas, los sistemas, cómo hacemos parte de, cómo nos hacen, nos incluyen dentro de unos discursos, ¿sí? Y cómo nosotros le damos sentido a lo que hacemos, porque realmente allí lo que implicaría una frónesis está muy presente en lo que implicaría el cuidado. Entonces, es mi intención realizar un aporte en este campo a lo que implicarían las prácticas pedagógicas. Entonces, desde esta construcción la observamos desde estos tres elementos constituyentes: prácticas pedagógicas, el docente, enfermería y la relación con los enfermeros, y le damos una connotación en que tiene que ver con, por ejemplo, qué son las prácticas, como lo dice Kemis: acciones, discursos, relaciones. ¿Cuáles son las condiciones y las trayectorias del docente? Si nos hemos preguntado muchas veces nosotros qué implicaría también tener, por ejemplo, una formación en pedagogía, si la hemos ido adquiriendo o no, y cómo es esa formación. ¿Qué implica para nosotros el ejercicio de la racionalidad técnica? Porque es una cosa difícil digamos, de sobrepasar, porque sigue estando presente en nuestros escenarios. ¿Cuál es la relación que nosotros tenemos y la concepción que tenemos entre la teoría y la práctica? Y de alguna manera lo que nos invita Giro es a que tengamos realmente reflexión y crítica frente a los procesos, ¿no? Aquí, por supuesto, está un poco más situado, es decir, que cada escenario, cada escuela, cada programa, como lo llamemos, de formación profesional, pues es distinto. Y en este sentido, dentro del estudio de caso que estoy realizando, con una visión crítica, pues allí encontramos un poco esto, ¿no? Encontramos que se vuelve un poco, a veces estas reflexiones son más de tipo operativo y más en el cumplimiento de temas de acreditación y más en todos estos escenarios en los que estamos ahora dentro de lo mundial, lo político, que nos alejan un poco realmente de este tipo de reflexiones. ¿Qué implica la formación? ¿Cuáles son las tradiciones de la formación? Y allí pues conocemos a Collier y qué nos plantea Collier de lo que hemos heredado, ¿no? En el caso nuestro en Colombia, ¿cuáles son las primeras escuelas y cómo funcionaron, de dónde surgieron, por qué surgieron, para qué surgieron, a quién beneficiaron? La diferenciación entre oficio, profesión y disciplina, que es una discusión bastante nutrida que hemos tenido, por qué somos disciplina y por qué tenemos un conocimiento, y por supuesto la configuración de una epistemología propia en lo que implicaría la construcción. ¿Y qué pasa con este sujeto docente y cuál es su proceso? Allí entonces aparece Haraway desde lo que implicaría la hegemonía, la subordinación profesional, las lógicas de poder. Por ejemplo, Medina es alguien que nos aporta mucho sobre esto, porque sabemos que somos una profesión preponderantemente femenina que todavía en muchos escenarios sigue pues muy dependiente de ciertos conocimientos y ciertos procesos que son derivados de otras disciplinas igualmente, pero que de alguna manera eh, aparecen allí como elementos constitutivos de la reflexión. Entonces, esto nos sirve, obviamente, para plantear un problema de preguntarnos cuál es la configuración de las prácticas entonces, y nos permitió también aproximarnos a realizar un estado del arte. Que hay fue una parte, digamos, de una tendencia que se dio, cuáles son las tendencias de la investigación en pedagogía, y una tendencia que yo encontré fue un desarrollo, digamos, que nos permite en Latinoamérica aproximarnos allí. Por supuesto que este estado del arte tuvo unos elementos de planificación, viéndolo pues obviamente desde lo que implicaría la rigurosidad en términos de búsqueda, de recolección de información y demás, de unos pasos, unos procesos muy cercanos
a los protocolos y a los procesos pues, que tenemos, digamos, de indagación científica y que nos llevan entonces a la identificación de principalmente de 50 artículos que encontramos ahí unas tendencias. En Latinoamérica se investiga. Quisiera mostrarles un poco qué encontramos. Ahí, fíjense que esto es bien interesante porque el enfoque principalmente de los estudios a nivel de pedagogía y de enfermería, que es específicamente, digamos, lo que buscamos, tiene que ver con lo cualitativo, toca el ambiente, el ámbito cualitativo. Su mayoría son fenomenológicos y abordan la pedagogía y la didáctica, que esto sí es interesante, como técnicas de enseñanza. O sea, que aquí aparece el factor de la racionalidad técnica todavía un poco presente y en la mayoría de los estudios, no en todos, por supuesto, aparece la pedagogía y la didáctica como medio, como forma de uso. Y allí hay un elemento importante. ¿Cierto? Se consultaron pues bases de datos, algunas, Scopus, Web of Science, Latin, Dialnet, entre otras. Eh, la discusión aporta elementos fundamentales para comprender estos planteamientos que vengo haciendo desde mi inicio y que nos permiten de alguna manera llegar a una conclusión muy importante que tiene que ver con cómo necesitamos hacer reflexiones en términos de estos elementos para poder encontrar, ¿cierto? Un sentido desde lo pedagógico a nuestro ejercicio docente. Encontramos principalmente las llamamos agrupaciones teóricas emergentes. El primero, cómo se aborda la práctica pedagógica como saber, como reflexión, y se desarrolla con unos elementos que están puestos allí que son categóricos de lo que implicaría la pedagogía, la formación, el docente, el estudiante, qué es la enseñanza, qué es el aprendizaje, y por supuesto desde las diferentes dimensiones o paradigmas que vamos encontrando, porque son distintas, ¿no? Algunas están centradas en el aprendizaje, otras en la enseñanza, y que de alguna manera están aportando pues a la discusión de lo que podemos indagar sobre lo pedagógico. ¿Qué relación se encuentra entre pedagogía y enfermería? Entonces, lo que primero sale siempre es el cuidado profesional. Es decir, que nosotros hacemos unas acciones a nivel pedagógico que se enfocan en cómo enseñar al otro a cuidar. Eso es interesante. Eh, cómo aparece la disciplina allí. Entonces, hay elementos que nos ponen como en cuestionamiento de qué pasa con la teoría de la práctica, qué pasa con los currículos, qué pasa con estos elementos que son necesarios. Y también, por supuesto, en la técnica, ¿no? Entonces, aquí una reflexión muy importante es, porque siempre nos vamos, digamos que investigamos sobre cuál es el método, la forma más fácil de enseñar A, B, C, D, y con el tema, por supuesto, ahora de la simulación clínica, pues eso está desbordado, entonces busquemos la mejor forma, siempre esa es una cuestión de nosotros muy interesante, que siempre estamos buscando la mejor forma de hacer las cosas, pero que muchas veces se queda en lo técnico, pues, que es importante, por supuesto no quiere decir que no, pero que debe ameritar una reflexión más profunda. Y ahora, ¿qué características tienen las prácticas? Y aquí hay un elemento muy importante que nos dice que necesitamos, y lo reconocen los varios autores en sus investigaciones, que necesitamos pasar de transferir conocimiento y habilidades fragmentadas a un desarrollo en pensamiento crítico, tanto en el estudiante como en el docente. Mirar el tema de la experiencia, que ya también la he mencionado, cuáles son las interacciones, o sea, fíjese que esos elementos están puestos allí, lo social, ¿cierto? Y la necesidad de generar transformación. Es decir, en general, lo que nos invitan los estudios es a decir, nosotros en enfermería tenemos una invitación a empezar a mirar estos elementos desde lo crítico y empezar a profundizar allí desde una tarea fundante que implicaría el ejercicio pedagógico, el ejercicio de las prácticas pedagógicas para la formación de los profesionales en enfermería y cuál es esa dimensión ética y política que tenemos frente a lo que implicaría el ejercicio, la acción, la representación de la enfermera, por supuesto, y el enfermero en escenarios grandes. Grandes me refiero con una sociedad y no solamente con algunos elementos institucionales y como lo pensamos muchas veces, ¿no? Que dentro de lo que nosotros hemos encontrado, por ejemplo, en el estudio, es que siempre queremos
darle a la institución lo que quiere, o sea, las instituciones escenarios de práctica, ¿no? Que se formen y siempre es ese deber ser que también hay que revisarlo un poco, en el sentido de que hagamos todo lo mejor, hagamos todo muy bien hecho, o sea, siempre está puesto ahí, pero también qué pasa, qué más elementos hay, ¿no? ¿A quién más está beneficiando? Y cuáles son las tensiones que hay con la formación, con el conocimiento mismo, con el saber, ¿no? Porque el tema de la estandarización es un tema bastante fuerte y difícil de mover, ¿no? Se reconoce, los docentes reconocen mucho que existe esa tensión entre esa cuestión de protocolo de que tenemos que seguirnos a esto porque esto es fuerte y entonces al ser fuerte y al demostrar que aparentemente sirve siempre con diferencias, pero como que es mucho más sencillo, es mucho más efectivo y de calidad apegarnos a eso que de pronto pensar otras posibilidades dentro de lo que exista y de lo que nosotros sabemos o hacemos. Y aún así están por ahí ocultas, pero lo que pasa es que no las sacamos. Estas consideraciones me parecen importantes ya para ir cerrando. Surgen y me llevan a una reflexión interesante. Han sido elementos de nuestras comunidades de investigación e innovación dentro del doctorado, que la mía se llama Focos, formación, formación, y bueno, ya no la recuerdo bien en este momento, pero somos comunidades interdisciplinarias de conocimiento, de reflexión, de innovación, que me ha parecido un aspecto muy importante que ha hecho el doctorado en este caso, y que nos lleva de alguna manera a movernos desde allí, o sea, a poder identificar cuál es mi posicionamiento, cuál es mi responsabilidad, dónde estoy ubicado, cuáles son mis dimensiones, cuál es mi trayectoria también, mi historia. Eh, y nos mueve un poco todo esto, no solamente hacer investigación para hacer investigación, sino es decir, como agentes, quiénes somos nosotros y para qué nos va a servir también qué vamos a hacer por la sociedad y cómo vamos a aportar no solamente productividad y cosas que son bastante interesantes, pero que tenemos unas necesidades fuertes en temas que el doctorado aporte. Y me parece muy importante traerlas a colación acá porque son compromisos que nos atañen a todos de alguna manera. Primero, el aportar premisas epistémico-metodológicas que impliquen investigación también dentro de este escenario, su uso y su práctica también en la investigación en enfermería. Lo que implica el conocimiento práctico, y en esto sí que tenemos mucho nosotros por hacer, porque creemos que el conocimiento es teórico y científico y que entonces necesito teorizar para llegar a la práctica. Y eso lo tenemos muy interiorizado. Entonces desarrollemos teorías, cosas y entreguémosla para que las usemos y las llevemos a la práctica. Y creo la invitación de Kemis y de Carr es hagámoslo, miremos la práctica y saquémosle también ese saber construido en la práctica que de alguna manera nos aporta también elementos allí. Y ahí hay escenarios muy importantes por indagar. El tema de la formación docente, que creo que si bien ha estado presente, no por lo menos en nuestro país, ¿qué pasa con la formación del docente y por qué es tan importante formarse también como docente para poder ejercer una práctica mucho más pensada y mucho más configurada y constituida con elementos que realmente nos permitan preguntarnos y llevarnos a esa reflexión-acción? El establecimiento, por supuesto, de redes y de la divulgación del conocimiento, porque este tema, si bien está muy en boga y es tan importante, de alguna manera, eso que está construido en lo micro también necesita seguirse nutriendo y ya hemos entendido y sabemos que de alguna manera vincularnos de esta forma nos permite también acercarnos a esos otros conocimientos situados. Que el conocimiento, por supuesto, debe ser una construcción colectiva, que creo que es importante. O sea, ya esa concepción de este investigador allá solo, ¿cierto? Como nos decían, nos han dicho siempre, en el combate en un laboratorio, pues ya tiene una dimensión completamente distinta y invita a que las comunidades, los pueblos, las regiones también tienen mucho conocimiento que aportar, y esto, por supuesto, muy desde lo latinoamericano, y asumir una postura ético-política. Es bien interesante preguntarle a los docentes cuál es su posicionamiento ético-político como profesor. ¿En dónde está ubicado usted? ¿En dónde se para usted frente a esa responsabilidad social? Su ejercicio, no solamente como enfermero y como
lograr aportarle a la sociedad una configuración de otra persona que también va a ejercer esta labor, sino cuál es su papel dentro de lo que implicaría su responsabilidad social como docente. Y allí sale mucho el cuidado, pero realmente, ¿qué del cuidado? ¿Y para qué el cuidado? ¿Para quién el cuidado? El cuidado de sí, el cuidado del otro, el cuidado de cómo estamos ahora, ¿cierto? Con todas estas dinámicas mundiales y estas problemáticas mundiales, de lo que implica estar eh, siendo para otro dentro de una concepción, por supuesto, de una formación y de una labor tan humanista como es el cuidado. Y fíjense que ahí estamos en las diferencias, ¿no? Nos pegamos al conocimiento técnico porque nos da bases y nos da certezas, pero al mismo tiempo decimos que somos humanistas y cuál es el sentido del humano y cuál es el sentido de lo social y para qué necesitamos reflexionar entonces en términos de eh, ser docente y ejercer unas prácticas que estén configuradas dentro de una cultura, unos escenarios y que de alguna manera nos den satisfacción, ¿cierto?, con el rol que estamos haciendo. Entonces, bueno, esa es todo lo que quería compartirles. Les agradezco mucho de nuevo. Mil gracias por la invitación y por supuesto que atentos a las conversaciones, las discusiones que ustedes también tengan al respecto para poder conversarlas, por supuesto. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias, doctor Barragán. Pues agradecemos nos haya compartido este tema tan interesante, ya que desde una mirada reflexiva ha logrado argumentar que la educación en enfermería enmarca esas habilidades, esos conocimientos teóricos, habilidades prácticas, pero sobre todo nos debe de proveer la capacidad al estudiante y a los docentes para cuestionar, analizar y transformar las realidades socioculturales y de salud en las que están inmersas. Es pues que la investigación pedagógica es un medio para comprender las prácticas educativas, identificar las tensiones y generar propuestas formativas orientadas a la emancipación, el pensamiento crítico y la autonomía profesional. Muchas gracias, doctor, este tema tan interesante. Agradezco su participación. Y pues vamos a continuar con la segunda ponencia que tenemos el día de hoy. Creo que ya está aquí la doctora González de la Vega. También, igual que al doctor Julián Barragán, le voy a pedir si nos hace favor de compartir su presentación. Por lo pronto voy a ir haciendo una descripción breve de su formación profesional, académica. La doctora González de la Vega es profesora investigadora de la Universidad de Guanajuato. Es licenciada en Administración, maestra y doctora en Estudios Organizacionales por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, profesora e investigadora del Departamento de Finanzas y Administración de la Universidad de Guanajuato, Campus Celaya Salvatierra, desde el 2018. Actualmente es directora del Departamento de Finanzas y Administración de la División de Ciencias Sociales y Administración del Campus Celaya Salvatierra. Es congresista en diversos foros y congresos nacionales e internacionales. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras en México, nivel 1. Es dinamizadora, de diversos paneles de discusión de Congreso Iberoamericano de Investigación Cualitativa desde el 2019. Abordan temas sobre el uso de las herramientas y técnicas de la metodología cualitativa. Desde una postura crítica y reflexiva, sus investigaciones se sustentan en el enfoque constructivista y el uso de la metodología cualitativa. Las líneas de investigación que trabaja la doctora son la pequeña empresa, empresa familiar y estudios críticos de administración, entre otros.
Pues bueno, la doctora nos va a disertar un tema muy interesante, la observación como uno de los métodos más utilizados en la investigación cualitativa en ciencias sociales y en otras ciencias y disciplinas, destacado por su complejidad y exigencia metodológica. Lejos de ser una práctica simple, requiere de habilidades específicas para garantizar resultados válidos y confiables. Este trabajo aborda la observación como técnica central, mostrando su pertinencia para comprender fenómenos en contextos naturales. No voy a hacer mucho preámbulo, doctora Alba González, le voy a ceder la voz para que usted pues nos haga el honor de compartir con nosotros esos saberes. Adelante, doctora. Si tiene algún inconveniente, me lo hace saber, doctora. Su tema tan interesante, la observación sistemática como columna vertebral de la investigación cualitativa, pues estamos atentos para escuchar este Ay, tema. gracias. Es que no podía activar el micrófono, pero ya me escuchan bien, ¿verdad? Sí, sí, lo escuchamos muy bien, doctora. Adelante. Gracias por la presentación, doctora. Pues muchísimas gracias por la invitación. La idea de compartir este instrumento, esta técnica de investigación, es por su pertinencia y también por su complejidad. Y bueno, esta conferencia se llama La observación sistemática como columna vertebral de la investigación cualitativa. Y bueno, como les comentaba, pues es uno de los métodos más usados en la investigación desde cualquier paradigma. Y esto habla de su importancia, pero también habla de su complejidad, y bueno, el cual pareciera ser muy simple, como les decía. Su exigencia se basa, no solamente requiere de habilidades y destrezas para el observador, sino también de una precisión y de un registro adecuado de lo que estamos observando, ¿no? Para tener resultados fidedignos. ¿Cuál es el objetivo de esta conferencia? Bueno, pues exponer la relevancia de la observación en la investigación cualitativa, destacando su papel como técnica central para comprender, fenómenos desde una perspectiva profunda y contextualizada. Bueno, ¿qué pasa con la observación en la ciencia? Como les comentaba, pues es un proceso deliberado y sistemático, orientado siempre con un propósito. La observación se ha usado desde que nosotros como seres humanos empezamos a hacer ciencia, y bueno, es parte de los sentidos que tenemos. Lo que nos implica, pues, la idea de captar hechos, realidades, busca entender pues nuestra realidad, nuestro contexto. Algunas preguntas que tratamos de responder con nuestra observación es cómo, quién, qué, dónde, cuándo, qué es lo que tenemos que observar para poder dar cuenta de esa realidad. Algunas condiciones que podemos observar pues son los espacios, los objetos, los individuos, los grupos, los roles, los lenguajes, los materiales, los conocimientos, el contexto temporal. Y también hablábamos, y bueno, pensaba cuando estaba haciendo esta conferencia, también los silencios, lo que no hablamos, lo que no decimos, también eso se puede observar. Y bueno, la inmersión del investigador también es importante para dar cuenta de lo que observamos, de las creencias, de los miedos, de las expectativas, de lo que estamos observando, de las personas que estamos observando. Y bueno, la observación también es caracterizada por un bajo control del campo. A veces lo damos por hecho lo que estamos observando. Yo creo que aquí la cuestión es poder focalizar nuestra observación y poder sistematizarla para poder dar cuenta de la realidad compleja a la que estamos explicando. Y bueno, aquí dice, el investigador evita influir en las interacciones. Requiere de atención,
sí, requiere de todos nuestros sentidos, del lugar físico que estamos observando, de los actores, de las actividades, de las metas, de los eventos, de los objetos, de los lenguajes, de la secuencia temporal y también de las emociones sentidas y expresadas. La realidad y la observación. Bueno, ¿qué busca en la realidad? ¿Qué busca la observación para dar cuenta de la realidad? Bueno, hacer ciencia no es un ejercicio muy fácil. Requiere de procesos continuos del investigador que son complejos y requieren del desarrollo de habilidades. Desde la ilustración, como hemos sabido, como les decía, desde cualquier paradigma o desde cualquier forma de hacer investigación, hemos usado la observación como seres humanos para dar cuenta de nuestra realidad. Con el advenimiento del uso de la razón se han plasmado, perfeccionado diversas técnicas o instrumentos de la investigación. La observación ha sido constante en el mundo de la ciencia, conduce a entrar en diversos ámbitos para generar conocimiento. Y entonces podemos observar que el conocimiento científico parte de la observación, es una actividad compleja. Se necesita contextualizarla, es un desafío a nuestra objetividad y también a nuestra neutralidad, evoca nuestra neutralidad como investigadores. Y bueno, también es una actividad inherente al ser humano. Perdone. La observación se sustenta también, como les decía, en esta cuestión de que la conducta puede leerse como un texto, las acciones, las interacciones, el uso de los espacios, pues son textos que podemos leer o interpretar, comprender por parte de los actores, de los sujetos con los que estamos interactuando y que estamos observando. Y bueno, también la cuestión del contexto social, histórico, económico en el que estamos dando cuenta de esa realidad. Dice, el comportamiento solo tiene sentido en un escenario natural. La corporalidad y lo no verbal también es importante de observar. Gran parte de la comunicación humana es gestual, proxémica y tácita. Y bueno, parte de esta idea es que el contexto no es el escenario de la acción, sino es parte constitutiva de la acción misma. Y bueno, ¿qué pasa con la observación en la metodología cualitativa? Bueno, la observación es una habilidad autónoma, es una actividad independiente, pero requiere práctica constante para desarrollarse. Hay que focalizarla, como les decía, la idea es poder concentrar nuestros sentidos, nuestra atención en lo que estamos observando y dar cuenta de esa realidad. Es una necesidad metodológica también, sobre todo pues en la cuestión de la metodología cualitativa, donde tenemos que dar cuenta de realidades complejas, de donde el sujeto, el contexto, el momento, los silencios, las emociones, las expresiones requieren de una lectura y de una interpretación por parte del investigador, ¿no? Dice, la observación debe responder a la intención del investigador de comprender el fenómeno. También es importante, no es lo mismo usar la observación o ver la observación desde una epistemología y ontología diferente. Tenemos que tener claridad de dónde nos estamos posicionando para poder establecer las estrategias y las formas en cómo vamos a aplicar la observación. En el caso de la metodología cualitativa, la idea es poder tener esta claridad. Es fundamental definir la postura teórica del investigador para poder orientar nuestra investigación y poder orientar pues nuestros instrumentos. Es un proceso continuo. El desarrollo de la habilidad implica constancia y reflexión sobre el enfoque metodológico, cómo lo estamos usando, cómo estamos observando, qué estamos registrando, cómo estamos interpretando. ¿Cuál es la pertinencia de la observación? Bueno, la observación es bien sabido, no es solamente el registro de información, como también en las entrevistas, no solo el registro de los discursos, sino es una relación existente entre la realidad y los sentidos del investigador. ¿Qué estamos sintiendo? ¿Qué estamos observando? ¿Qué nos provoca también a nosotros cuando estamos haciendo la investigación? La vista. Por eso es importante integrar pues nuestros sentidos a nuestro proceso de investigación, la vista, la audición, el olfato, el tacto y el gusto. Dice, la observación es el puente entre la realidad y la teoría, lo que permite identificar el campo donde se desarrolla e interactúan las personas, los objetos, los símbolos donde se construye una historia. ¿Cuál es el papel del investigador? Construir esa historia, reconstruir la historia que estamos e interpretar la historia que estamos
observando. Hacer consciente la importancia de la observación permite focalizar la atención del investigador, definiendo el cómo, como les decía, dónde, quién, cuándo y qué estamos haciendo, cómo lo estamos registrando, cuál es la metodología que estamos usando para poder hacer uso de esta herramienta y sistematizar la información que estamos generando a partir de esto. Bueno, aquí en la cuestión de la observación hay diferentes tipos de observación. Ya algunos teóricos nos hablaban de que la primera cuestión ya al hacer uso de esta técnica, definir qué tan cerca o qué tan separado, o cuál va a ser la distancia que vamos a tener con nuestro objeto de investigación, con los sujetos de investigación. Los autores hablan de participación completo, participación es observación participante, donde el observador trata de mezclarse con el campo de estudio para apropiarse del estilo de la vida del grupo, costumbres y la forma en cómo ven la realidad. La idea es volverse nativa hasta el último punto, donde se habla de la observación desde una perspectiva de no participante. El investigador se mantiene al margen del fenómeno como un espectador pasivo, se evita la relación directa con el fenómeno, etcétera. Y una participación parcial también podría ser, donde el observador se queda en la tangente sin tomar un rol principal. Se busca aprender las reglas y normas, así como la dinámica. Pero es algo que tiene que depender mucho del tipo de investigación, de la estrategia metodológica y de la ruta metodológica también. La percepción e interpretación de los datos. ¿Cómo vamos a interpretar los datos con respecto a lo que estamos observando? Hay diferentes formas en que nosotros podemos hacer las observaciones y las anotaciones lo que estamos observando con nuestro diario de campo. Aquí Hernández en el 2010 nos habla de 4 anotaciones. Las anotaciones interpretativas, que son comentarios sobre los hechos, significados, emociones, interacciones. Dice, son cuestiones de significados, emociones, reacciones, interacciones de los participantes. ¿Qué estamos interpretando nosotros sobre esto que estamos observando? Las cuestiones temáticas que tienen que ver con la teoría, las ideas, las hipótesis, las preguntas, las especulaciones teóricas que estamos teniendo con respecto a la revisión de la teoría y lo que estamos observando. Las anotaciones personales que tienen que ver con los aprendizajes, los sentimientos y las sensaciones por parte del observador. Y bueno, la última, que son las anotaciones de la reactividad de los participantes, los cambios incluidos por el investigador, problemas en el campo, situaciones inesperadas. Se puede observar que dichas formas de anotaciones pueden ser mixtas, no es que sean puras, a veces son combinadas. Dice, esta herramienta es útil porque para este trabajo, pues el estar en el escenario de la investigación, de manera presencial, los actores se presentan en su forma natural con todo, y sus interacciones, reacciones y personalidades nos pueden ayudar a sistematizar pues lo que estamos observando en este sentido. ¿Cuál es el marco ético filosófico específico? Yo creo que es importante con respecto, sobre todo, bueno, ustedes saben, como leyó aquí la persona que me presentó, que bueno, pues yo hago investigación en ciencias económico-administrativas desde la metodología cualitativa, ustedes desde la salud. Es un poco diferente en el sentido que a ustedes sí se les requiere ahí la cuestión del comité de ética, es más específico en esta área. Y bueno, hay un principio rector: observar sin invadir, comprender sin juzgar, documentar sin deshumanizar, sobre todo las cuestiones de salud. Algunos prerequisitos indispensables, como les decía, pues es importante la aprobación explícita de un comité de ética de investigación, el consentimiento informado por los pacientes, la familia, el equipo sanitario, etcétera, y por todos los involucrados que tengan que ver con el proyecto de investigación. El plan de cuidado del observador también es muy importante, que es el soporte psicológico para la exposición al sufrimiento por parte del observador o del investigador. Y bueno, el protocolo de interrupción, si la observación genera angustia a cualquier participante, y bueno, también el protocolo de atención a los sujetos que están participando en la investigación.
Y bueno, ¿cuáles serían las fases ya de la observación en sí misma? Bueno, el acceso al campo, pues es necesario identificar el escenario, los sujetos a estudiar, cómo vamos a romper el hielo. Ustedes saben que en la metodología cualitativa la sensibilidad del investigador es muy necesaria, entonces es este acercamiento que se tengan con los sujetos es muy importante, es lo que nos abre las puertas a poder acercarnos a lo que nosotros queremos indagar, a conocer. Dice, romper el hielo, ¿no? Al acercamiento a los sujetos, dice documento avalado por la institución, también se requiere un documento para que se pueda iniciar la investigación y la recogida de datos y con base en los objetivos determinar el eje temático de la observación. Aquí quisiera parar un momento, yo creo que es importante como les decía, que muchas veces se obvia esta parte de la observación, yo creo que repensar y reflexionar sobre cómo vamos a usar la observación, cómo vamos a focalizarla es de suma importancia y esto nos va a llevar a repensar, como les decía, a reflexionar y determinar qué es lo que vamos a observar ya al inicio de nuestra investigación. Y bueno, ya la fase de registro en la recogida de datos, en el énfasis en el contexto y la focalización, qué pasó antes, después, antes, descifrando el significado con base en el contexto, el momento y el espacio. A veces no solo, bueno, más bien no se trata de solamente describir lo que estamos, creo que abrieron un micrófono. Bueno, no solamente se busca describir un fenómeno, sino poder darle significado a esos fenómenos y poder dar una perspectiva o interpretar ese escenario o lo que estamos investigando. Y bueno, la atención selectiva permite recoger con mayor precisión y dar dimensión a lo relevante y establecer, pues, como les decía, estos focos temáticos en la observación. Y bueno, la fase de análisis, la interpretación, el análisis de la observación debe estar a la luz de las entrevistas. Obviamente la técnica de observación no solamente va a ir sola, se recomienda que se use con otras técnicas de investigación. Eh, yo recomiendo que siempre sea a la luz de las entrevistas o de los otros instrumentos que tengan y la interrelación entre la recogida y el análisis para complementar pues la información y poder hacer esta triangulación de lo que estamos observando, de lo que se está diciendo, del análisis que se está haciendo del contexto y bueno, de todo lo demás que se está relacionando. Dice, es necesario que el registro y el análisis sea en un periodo corto, que el entrevistador sea observador y el observador sea entrevistado. Dice, ventajas, integrar la observación con los demás sentidos del investigador ayuda bastante a poder, como les decía, establecer y a complementar pues con las otras técnicas de investigación es establecer una estrategia de observación, registro sistematizado de las observaciones y la focalización y atención selectiva de lo que se observa. Y bueno, ¿cuál sería la ruta metodológica de la observación? Es el diseño metodológico es de suma relevancia para llevar a cabo la investigación. En el caso de la observación, pues es necesario establecer una ruta, como les decía, qué tipo de observación se requiere, si se puede llevar a cabo debido a la naturaleza del objeto de estudio y la viabilidad, pues, de llevar a cabo, ¿no? Con respecto a lo que quiero observar. Como vuelvo a repetir, las cuestiones éticas en salud son sumamente importantes. Entonces, investigar desde el área de la salud requiere la observación requiere transformar la mirada científica en una escucha corporal y espacial. No se trata solo de ver lo que ocurre, sino de percibir lo que se vive en los límites de la existencia. La validez no estará en la exhaustividad, sino en la profundidad respetuosa con la que se capturen las dimensiones humanas del cuidado. Y entonces, en ese punto, pues habría que tener mucho cuidado con respecto a lo que observamos, cómo lo observamos y cómo lo vamos a interpretar y cómo vamos a establecer en nuestro trabajo de investigación. ¿Cuál sería esta ruta observacional? Bueno, como les decía al principio, hay una serie de preguntas, el cómo, el quién, dónde, cuándo. Bueno, el cómo, en la fundamentación del diseño de la observación nos los va a dar el establecimiento de los objetivos que ya hemos planteado en nuestro objetivo de investigación. Perdón. El romper el hielo, el llevar nuestro diario de campo
es de suma importancia porque es en donde vamos a hacer las anotaciones interpretativas, temáticas, personales, las anotaciones de la reactividad y etcétera, y todo lo que vamos a ir observando. Dice, elección del tipo de observación que se requiere, también pensar si vamos a tener una observación directa, indirecta, si vamos a tener una observación participante, no participante, intermedia, etcétera. ¿A quién vamos a observar? Bueno, a los sujetos que nosotros establecimos en nuestro protocolo de investigación, nuestro trabajo de investigación. ¿Qué tipo de herramientas? Bueno, la que ustedes decidan. En este caso, bueno, estoy proponiendo entrevistas semiestructuradas, el registro de los gestos, las reacciones. Como les decía, los silencios son muy importantes también. El registro de sensaciones por parte del observador. ¿Qué sintió? ¿Cómo vivió también la entrevista? Es importante. ¿Qué vamos a observar? Pues el espacio físico, la temporalidad, los objetos, los artefactos en el cuidado, los actores y sus dinámicas relacionales, las rutinas, los episodios, los rituales en cuidado, observar el diseño temporal, observar, analizar, respetar. Por ejemplo, aquí se recomienda hacer bueno, una observación, una entrevista, observar, analizar, respetar y otra vez regresar al campo, ¿no? Es interacción, formas de convivencia en la adversidad, comunicación verbal, no verbal, redes de apoyo observables, conflictos y negociaciones. Como ven, son varias cuestiones que debemos observar. Y bueno, ¿qué vamos a registrar? Pues el registro de sensaciones, si es posible las fotografías podrían ayudar mucho a complementar lo que estamos observando. Claro, todo con el consentimiento informado, análisis del tiempo y el espacio, observar con todos los sentidos, el registro y el análisis, contrastación del discurso con los gestos y las posturas del entrevistado, anotaciones interpretativas, anotaciones temáticas, anotaciones personales, anotaciones de la reactividad de los participantes. Es muy importante, hay veces que durante los procesos de entrevista o de diálogo con los sujetos, los participantes tienen reacciones y a veces las pasamos de largo por estar haciendo las anotaciones o estar grabando, etcétera. Y bueno, es muy importante poder complementar. A lo mejor hicimos una pregunta, causó una reacción, se sintió incómodo, el sujeto, bueno, eso es importante poder anotarlo y observarlo para poder hacer una interpretación más compleja de lo que estamos investigando. ¿Dónde? Elección de lugar para observar. Ayer cuando estaba preparando la conferencia me preguntaba, definitivamente no es lo mismo hacer una observación en un hospital, en un espacio destinado, por ejemplo, a un focus group o ir directamente a la casa del sujeto para poder hacerle la entrevista, bueno, la observación. Entonces, habría que definir dónde, la elección del lugar y las implicaciones que tendría también para nuestra investigación, ¿no? Identificación del lugar, espacio donde se llevará a cabo la investigación y las implicaciones que tiene para nuestra investigación. ¿Cuándo? Pues dependiendo de los objetivos y limitantes del contexto, establecimiento de la ruta observacional para focalizar la atención de los sentidos, de la atención y los sentidos del investigador. Con respecto a los participantes, pues hablamos, como les comentaba, la cuestión de salud es muy importante, el bienestar del participante, pues es el cuidado de la salud. El bienestar del participante prevalece sobre cualquier necesidad de datos. Habría que tener una autonomía respetada con respecto al consentimiento informado continuo por parte de los participantes, especialmente por la fluctuación de capacidades de los que estamos entrevistando o observando. La representación de ecosistemas es importante, no solamente hacer observaciones de los participantes, sino de todo el sistema de cuidado completo, porque esto nos podría complementar en nuestra investigación. Y la saturación, no números, sino continuar hasta alcanzar la profundidad comprensiva y no una cantidad predeterminada, que a veces caemos en estos sesgos, ¿no? De la metodología positivista, primando la cantidad y no la profundidad. Y en este caso, pues es al revés, buscar siempre la profundidad comprensiva y no solamente la cantidad.
perdón, la selección de pacientes, bueno, habría que determinar los criterios de inclusión, qué es cuántos, quiénes, cuándo, por qué, y bueno, todo sistematizarlo en sus trabajos de investigación, en sus protocolos. La diversidad intencional, si es posible, determinar una estrategia de muestreo, si es muestreo por máxima variación, buscar diversidad de experiencias, muestreo de casos intensos, pacientes con características particularmente reveladoras, o muestreo en cadena con cuidado, un profesional de confianza presenta el estudio, y tener claridad sobre los criterios de exclusión ética para dar un seguimiento. Y bueno, aquí puse una nota crítica, dice el tamaño puede ajustarse por disponibilidad real y consideraciones éticas. Una muestra más pequeña pero profunda es preferible a forzar la participación. ¿Esto por qué lo puse? Porque muchas veces en la metodología positivista, que es la que prima, se pide cantidades y realmente en esta metodología ustedes saben que no es necesario, más bien se busca la profundidad, como dije en la anterior diapositiva. Y bueno, aquí pongo como nota crítica pues la disponibilidad real y las consideraciones éticas y pues la profundidad del estudio más que la cantidad, ¿no? 5, 6, 7, cuánto es mucho, cuánto es poco para una metodología cualitativa va a depender del sustento que pongamos en nuestro protocolo de investigación, pero no, definitivamente no es la cantidad. Y bueno, algunos criterios de calidad en la selección. La credibilidad, bueno, algunos criterios en la selección de la observación y bueno, durante todo nuestro proceso de investigación y de la observación, la credibilidad, las voces seleccionadas representan auténticamente la experiencia, tendremos que preguntarlo. Con respecto a la transferibilidad, la descripción es suficientemente densa para otros contextos. Dependencia, el proceso de selección está documentado y es replicable. Por eso es tan importante, por ejemplo, en la metodología cualitativa, dar seguimiento puntual de lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, cómo estamos triangulando la información, haciendo los análisis, etcétera, para poder eh, este, darle transferibilidad a nuestra investigación. La confirmabilidad, hay reflexividad sobre cómo mis sesgos afectan la selección. Fíjense, la complejidad de la observación y la entre la neutralidad y la objetividad de la observación, cómo tendríamos que darle validez. Yo creo que ahí tendríamos que, como les decía, la importancia de la triangulación con otros métodos para poder dar esa certeza. Y bueno, la reflexividad del investigador, preguntas para el diario reflexivo. Estoy evitando ciertos participantes por mi propio disconfort. Habrá que preguntarnos siempre en este tipo de investigaciones. Estoy sobreseleccionando participantes fáciles o elocuentes. ¿Es realmente lo que necesita mi investigación? Estoy manteniendo el equilibrio entre las perspectivas médicas, familiares y pacientes. ¿O qué es lo que estoy buscando? Yo creo que siempre habría que tener como esta parte en la cuestión de nuestras investigaciones. Y bueno, la documentación del proceso también es sumamente importante, como les decía, el registro obligatorio, la bitácora de reclutamiento, quién fue contactado, cuándo se dio respuesta, documentar todo, criterios de decisión en tiempo real, por qué se excluye o por qué se incluye a un paciente o a ciertos sujetos de investigación. El diario de emociones del investigador, como les decía, el impacto del proceso de selección, cómo me sentí, qué fue lo que observé, lo que me hizo incomodarme, etcétera, etcétera. Registro de no participantes, razones de rechazo también es importante para evaluar el sesgo. Y bueno, el análisis de datos, reflexionar sobre el análisis de datos con la observación en la investigación cualitativa implica reconocer que esta técnica no solo recolecta información, como les decía, sino construye el sentido a partir de la investigación, ¿no? Del investigador, cómo percibe el contexto natural del fenómeno. La observación fuente de datos ricos genera esta información detallada que contextualiza los comportamientos, las interacciones, el ambiente, la forma en cómo el sujeto observa esta realidad. Permite captar elementos no verbales, que es importante, gestos, posturas, emociones que complementen las entrevistas y los documentos. Es importante que hagamos un registro sistemático, como les decía, las notas de campo, las fotografías, las bitácoras, las anotaciones,
hay que hacer triangulación, como les comentaba también, contrastar las observaciones con entrevistas y documentos para aumentar la validez. La codificación, pues identificar patrones y categorías en lo observado con los diferentes programas y software que ya tenemos disponibles para darle trazabilidad. Y bueno, la interpretación, como les decía, ir más allá del dato descriptivo, sino tratar de encontrar las relaciones entre los significados y y lenguajes, silencios, etcétera, que estamos observando. Algunos retos metodológicos, como les decía, la subjetividad del observador, la percepción influye en la interpretación, requiere reflexibilidad constante, eso es lo que se recomienda, estar siempre teniendo esta reflexibilidad con respecto a lo que estamos investigando, buscar siempre la neutralidad, planificar para evitar sesgos y efectos de reactividad, y bueno, la temporalidad. En el trabajo de investigación, análisis debe ser cercano al momento de la observación para conservar la riqueza del contexto y bueno, como valor agregado, pues permite reconstruir la realidad simbólica del fenómeno, aporta evidencia para comprender procesos complejos que no solo se captan con las entrevistas. Y bueno, ya como conclusión, pues la observación sistemática es, como les decía, es más que una técnica, nos ayuda a conectar la teoría con la práctica en la investigación cualitativa, es una herramienta que nos puede complementar nuestra investigación, permite comprender fenómenos complejos desde su contexto natural, integrando dimensiones sociales, culturales y sobre todo emocionales. Su valor radica en la profundidad interpretativa y no en la cantidad de datos y requiere rigurosidad metodológica, reflexividad y ética para garantizar validez y respeto a los participantes. Y bueno, en el área de salud, la observación revela lo invisible en el cuidado, aportando conocimientos para mejorar prácticas y políticas. Y bueno, pues observar no es solo mirar, es comprender la esencia del fenómeno en su contexto para transformar datos en conocimiento significativo. Pues no sé si tuvieran alguna pregunta. Muchas gracias, doctora. Sí, si alguien tiene alguna pregunta, la doctora está disponible para contestarla. Por lo pronto, yo reitero mi agradecimiento, doctora Alba del Carmen González de la Vega, por este tema tan interesante que nos acaba de disertar, la observación sistemática como columna vertebral de la investigación cualitativa. En su tema nosotros pudimos explorar cómo nos da un encuadre teórico-metodológico que define la observación como un proceso sistemático en donde se analizan sus tipos, el participante, parcial y no participante. Además, hizo énfasis en la necesidad de que este método deba ser planificado, sistematizado y se lleve, que además se incluya en un registro detallado mediante anotaciones interpretativas, temáticas, personales y de reactividad. Doctora, este tema yo creo que para todos los que nos gusta hacer investigación cualitativa es muy pertinente, porque además en esta presentación usted hace algunos abordajes elementales, esa ruta observacional que se diseña, que forma parte de las entrevistas, donde es importante hacer ese análisis del lenguaje no verbal, de hacer esas notas de campo que van a complementar la colecta de información y que además nos van a permitir hacer una triangulación de los datos. Es importante también cerrar este resumen que hago breve de lo que tan amablemente nos compartió la doctora, pues importante mencionar que en este tema se reflexiona sobre la aplicabilidad de la observación en otros contextos, destacando su valor para reconstruir realidades complejas y enriquecer la comprensión de fenómenos desde una perspectiva cualitativa. Nos habló de esa necesidad de aplicar las cuestiones éticas y de rigor científico para la investigación cualitativa, que creo yo que son muy
necesarias e indispensables en cada proceso de investigación cualitativa. Doctora González, muchas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta que desee realizar de manera directa a la doctora González, tenemos un poquito de tiempo todavía, lo pueden hacer. Yo en el chat reviso y creo y veo que solamente veo las gracias, las felicitaciones y no encuentro que estén haciendo preguntas para el tema. Pues bueno, si no tenemos preguntas para la doctora, vamos a concluir, doctora. De nuevo, le extendemos un enorme agradecimiento por estar con nosotros en este tercer congreso de investigación cualitativa en salud, presente y futuro de la investigación. Pues bueno, solamente quiero comentarles a los